familia, bienvenidos el día de hoy a mi casita. Estoy muy contenta porque es el primer house tour que les voy a compartir y me emociona muchísimo porque es un video que me han pedido varias veces para conocer algunos otros espacios de mi casa que normalmente no les comparto. Así que acompáñenme a este recorrido por mi casita. Lo primero que encontramos al entrar a la casa es nuestra sala comedor. Aquí tenemos este pequeño sillón que ya tiene con nosotros unos 3-4 años. Colocamos dos mesitas de centro. En la parte de enfrente pues tenemos esta consola con la televisión. Es una sala bastante sencilla, pero me gusta porque siento que tiene suficiente espacio e iluminación. Esa pared verde le da un toque diferente a la casa y me gusta muchísimo. En esta otra pared de la sala colocamos este portallaves que me gusta porque es sencillo y también tiene este espacio arriba como para colocar cartas, notas, facturas o algún documento que queramos tener a la vista. Colocamos este espejo que me gusta porque le da una sensación de amplitud a la sala y tenemos esta planta natural colgante que es muy bonita, ya tiene como 5 años con nosotros, me ha dado muchos hijitos que tengo en diferentes lugares de la casa que luego les voy a mostrar. La consola de la televisión es sencilla, me gusta tenerla lo más despejada posible, la verdad soy una persona que le gusta tener como pocas cosas a la vista. Conseguí esto para colocar los controles y me ha salido súper bueno para siempre tenerlos ubicados en un mismo lugar. Como ven, me encanta tener plantas en la casa. Hay algunas que son naturales, otras artificiales, pero siento que le dan ese toque hogareño al espacio. El espejo que está al lado de la televisión me gusta mucho porque también le brinda ese toque de color al espacio. Está justo detrás del comedor. Como ven, acá tenemos un comedor sencillo de 4 sillas y algo que me gusta de esta área es la puerta de vidrio corrediza que da hacia el jardín y que deja entrar muchísima luz natural en todo el día. Iba mucho con el estilo de decoración que me gusta, que es el estilo nórdico, que prioriza los tonos claros, la madera, la luz natural y los espacios sencillos y despejados. Justo debajo de la televisión tengo esta planta que la conseguí muy pequeñita y estoy contenta porque ha crecido muchísimo. También es una de las plantitas naturales que tenemos dentro de casa. Y en el fondo del comedor por ahora tenemos el árbol de los gatos. Aquí en casa tenemos dos gatitos que seguramente van a ver en el transcurso del video. Ahora sí llegamos a uno de los espacios favoritos de mi casa, que es la cocina. La hemos transformado a lo largo de estos 3 años y aquí en el canal ya tienes un video completo del antes y después de la cocina y tienes otro de los últimos cambios que le hicimos. Algo que me encanta es que, como ven, entra mucha luz natural. Aquí en esta pared tenemos el mueblecito aéreo que tenemos muchos años con él, incluso antes de haber renovado la cocina. Aquí coloco mis tablitas de picar, tengo el aceite, el vinagre y también tengo un espacio en donde coloco todas mis especias, lo cual para mí es bien práctico porque al cocinar solo me giro y aquí tengo todo a la mano. Y tengo también este espacio donde coloco los guantes de cocina. Como ven, me encanta mucho el color verde, es uno de mis colores favoritos y he procurado integrarlo en mi casa de manera muy sutil. Llegamos a este espacio de la cocina en donde tengo este calentador de agua y algunas tacitas porque a mí me encanta mucho tomar tés y coloqué esta toallita como para secarme las manos después de lavar los platos y demás. En la parte superior tengo algunos platos que utilizamos en el día a día y los vasos también. Y en la repisa de arriba solo tengo algunas cositas de decoración con unas plantitas. Mi fregador es sencillo de acero inoxidable de doble tina y le hemos puesto un grifo de color negro también para que combine con algunos detalles negros de la cocina. Tenemos una estufa empotrable de 4 quemadores y en la parte de abajo está el horno. Y este espacio que ven acá justo al lado de donde tengo las tazas y las repisas, aquí tengo esta maderita en donde coloco este recipiente que es donde está el café. El de al lado con estas cucharitas de madera es más que todo de adorno.
Aquí en la parte de al lado tenemos nuestra cafetera y el microondas y justo arriba del microondas coloco esto con algunos tés porque ya les dije que me encanta tener tés y también pues hacer algunas infusiones. Y en esta parte tengo otro espacio en donde coloco el café, que es el que utilizamos para hacer el refill a la vasijita que les acabo de mostrar. También tengo esta plantita colgante que es muy similar a la que tengo en la sala. Como ven, me encantan las plantas. Miren qué bonita también entra la luz natural de la tarde por la ventana. Y en el fondo también tengo otras plantitas naturales, todas son naturales. Y ese mueblecito, allí colocamos las frutas y vegetales cuando los compramos. Y aquí justo al lado de la planta colgante está mi refrigerador. Es de 2 puertas, sencillo, y pues creo que la mayoría de las personas colocamos siempre imanes de lugares a los que hayamos podido visitar y pues ver esto nos trae bonitos recuerdos. Así que esta es mi cocina, es un espacio que le tengo mucho cariño porque le hemos dedicado mucho esfuerzo, mucha inversión y mucho amor. Aún tenemos muchos planes e ideas de cosas que vamos a hacer en la cocina que seguramente irán viendo por acá por el canal. Ahora vamos a pasar a la lavandería que está justo detrás de nuestro refrigerador. Es un espacio familia que, si habrán visto los videos anteriores, ha pasado por cambios. Incluso yo estaba en la duda de si lo dejaba aquí bajo techo o me lo llevaba para la parte de atrás del patio. Por ahora me parece más cómodo y factible aquí bajo techo. Solamente tengo estas 2 repisas en donde tengo el jabón, el suavizante y las demás cosas de limpieza. Es un lugar que la verdad no se ve tan bonito, pero es práctico. Ahorita cada cosa está en su lugar y es fácil de encontrar. Solo tengo aquí pues esto, la cesta de la ropa sucia y mi lavadora y mi secadora. Esto lo conseguí hace algunos meses por Temu, que es como para colgar la escoba, el trapeador y demás. Y aún no sé si colocarlo acá adentro o en la parte de afuera. Tiene como para pegarlo o para atornillarlo a la pared. Entonces aún no sé porque no tengo la idea clara de cómo quiero que quede aún la lavandería. Como les digo, es un espacio al que todavía no le he dedicado el tiempo necesario. Así que pues esto lo conseguí porque siento que me permitirá pues ordenar todo mejor. Y bueno, estas son las cositas que tengo en esta repisa. Por acá son como las alfombritas que utilizamos para poner justo en la puerta de que va hacia el jardín, como cuando uno sale y entre pueda limpiarse los pies allí. Siempre tengo como estas alfombritas. Así que así se ve nuestra lavandería ahorita, un lugar sencillo, pero como les digo, funciona perfectamente para todos aquí en la casita. Mi lavadora nos ha salido súper buena, ya está un poco viejita y se ve así amarilla porque antes toda esta área solía estar sin techo y le daba el sol, entonces pues se maltrató bastante. Así se ve el espacio desde la lavandería hacia la cocina. Tengo algunas ideas que quiero implementar, pero seguramente no va a ser este 2026 y una de las ideas es como colocar una paredilla tal vez de gypsum o una puerta corrediza que separe por completo la parte de atrás del refrigerador con la lavandería. Pero bueno, todos estos cambios, familia, seguramente se los voy a compartir por acá, pero pues el día de hoy quería contarles cómo está actualmente y si tienen alguna idea, por favor déjenmela por acá por comentarios. Ahora vamos a pasar al área de los cuartos y el baño y aquí tenemos esta pared donde coloqué unas fotos de mis niños cuando estaban más pequeños y esta foto con mi esposo. Esta casa vino con 3 recámaras y un solo baño, pero en este momento tiene 4 recámaras que más tarde les muestro la última recámara que construimos. Este baño lo renovamos en mayo del 2025, fue uno de los primeros videos de acá del canal, aquí pueden verlo, creo que son 3 videos de la renovación completa y me gusta la transformación que hicimos, me encanta el color blanco, aunque ya se imaginan que sí es un reto el tema de la limpieza, pero me encanta esta combinación de blanco, negro y tonos madera. Aquí tengo estas 3 repisas en donde colocamos algunas cositas de uso diario y unas plantitas decorativas. La verdad que el cambio que dio este baño fue enorme y nos gusta mucho cómo se ve al día de hoy. En este espacio pues tenemos el nicho donde está mi jabón de cara, el jabón de cuerpo, champú y acondicionador. La grifería de todo el baño es color negro.
También tengo dos plantitas naturales aquí en el baño que le dan también ese toque muy bonito. Tenemos este colgador de toallas también en color negro y coloqué estos dos cuadritos que tienen unas imágenes de unas plantitas que también me parecen súper cute. Así que ese es nuestro baño. Tenemos planes a mediano o largo plazo de construir un baño de nuestra recámara principal cuando la ampliemos, pero por ahora este es el único baño de nuestra casa y me gusta muchísimo cómo se ve. ¿Qué les parece a ustedes? Cuéntenme por acá por los comentarios. Bienvenidos a mi cuarto, creo que es uno de los lugares que menos les he mostrado en los videos porque pues es como muy personal y pues se nos ha quedado muy pequeños, pero el día de hoy sí se los voy a mostrar por completo. Acá tenemos nuestra cama y al lado mi pequeño espacio para trabajar. Yo tengo un trabajo híbrido, es decir, algunos días trabajo desde casa, otros en la oficina, así que antes solía tener un cuarto en donde tenía mi oficina, pero como les he contado en otros videos, tuvimos que mudarlos para acá, así que eso hizo que nuestro cuarto quedara mucho más apretado y tuviésemos que cambiar toda la distribución. Y bueno, esta es mi área de trabajo, que me gusta tenerla ordenada y lo más limpia posible. Mi trabajo es bastante mental, yo trabajo en finanzas, así que para mí es importante un espacio ordenado para que mi mente se sienta mucho más clara y pueda concentrarme en todas las labores que tengo que realizar. Por aquí tengo un espacio en donde coloco mis maletas para cuando voy al trabajo y mis carteritas. Me gustan mucho estas que son así cruzadas y la verdad tengo años que no me compro carteras de mano o carteras de esas que uno se pone en el hombro. Y siento que en ese sentido soy una mujer bastante sencilla, así que bueno, así se ve este espacio. Por acá les muestro una parte que no me encanta tanto, que son los closets. Antes solían tener puertas de vidrio corredizas, pero se quebraron y por seguridad las quitamos por completo, así que ahora está así abierto. Y lo que no me gusta tanto es el ruido visual, ¿saben? Aunque tratamos de tenerlo lo más ordenado posible. Aquí están las gavetas de nuestra ropa en casa, está mi ropa y la de mi esposo. En diciembre sacamos mucha ropa para donar, igual de los niños, para hacer espacio para todas las cosas nuevas que nos traiga este 2026. Así que bueno, así se ve nuestro cuarto familia. Es un lugar que creo que es la primera vez que lo muestro por completo. Y pues aunque estamos un poquito apretados, nos gusta y estamos agradecidos de tener este espacio. En las camas siempre tratamos de tener colchas lo más frescas posibles porque aquí mi país es bastante caliente. Así que bueno, familia, el cuarto siguiente es el cuarto de mi hijo mayor, pero él está allí en este momento jugando, así que por privacidad del día de hoy no se los voy a mostrar, pero seguramente en algún otro video sí, porque queremos hacer unas renovaciones de los cuartos de los niños. Estamos comenzando con el cuarto de mi niño pequeño o el que va a ser el cuarto de él, que es el que les voy a mostrar ahorita. Por ahora comenzamos más que todo a pintar. Y pues hay mucho que hacer acá. Este era el cuarto que solía usar mi mamá durante los últimos años, así que tenemos que rellenar unos huequitos, tenemos que colocar unas baldosas que se levantaron allí en la esquina. Y bueno, queremos acondicionar este espacio para un niño de 5 años, un cuarto que él se sienta cómodo, que pueda guardar sus juguetes y sus cositas. Esto que se ve acá es la lavandería que les acabo de mostrar. Y bueno, por ahora se ve así. Así que en los próximos videos les vamos a estar mostrando todas las cosas que queremos poner acá. Todavía hay pues que comprar la cama y demás. Pero lo importante es que ya comenzamos y la idea es que él poco a poco comience a dormir solito en su cuarto. Me gustaría que este cuarto tuviese mucho espacio de almacenaje, que también tenga un escritorio y que sea un cuarto agradable, ¿saben? Esto recién lo hemos comenzado y como les digo, hay mucho que trabajar aquí. Así que estos son los 3 cuartos de nuestra casita. Ahora para ir finalizando el video les voy a mostrar el nuevo cuarto que construimos en diciembre. También tienen en el canal
los videos del antes y después de este espacio, que es el cuarto que construimos para mi mamá, porque la idea inicial era que pues mi mamá desocupara el cuarto de Noah y ella tuviera un espacio solita para ella en el que pudiera estar los días que pasa con nosotros acá en nuestra casa, que no es siempre porque a veces está donde mi abuela o donde mi hermana. Y estamos contentos porque ella pueda estar aquí y sobre todo que se sienta cómoda para cambiar y decorar también a su gusto. Bueno familia, ya para finalizar el video les muestro un poquito de la parte frontal de nuestra casa. Hace como 1 año y medio techamos el estacionamiento, lo cual ha sido genial porque en época de lluvia la verdad que nos mojábamos mucho cuando nos bajábamos del auto hacia la puerta principal. Así que ha sido fantástico tener este estacionamiento techado, mucho más cómodo. Tenemos muchos planes e ideas de cosas que queremos cambiar y renovar en nuestro hogar y espero de todo corazón que se queden conmigo aquí para los próximos videos y para compartir con ustedes todas las nuevas cosas que vamos a estar realizando. Espero que este video también les haya dado ideas para sus propios hogares. Gracias por llegar hasta aquí, les envío un abrazo enorme y nos vemos en el próximo video.